Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Gomá y soy notario de Madrid y director de la Fundación Notariado. Me complace muchísimo presentar esta primera sesión del ciclo formativo para empleados de notarías bajo el título genérico de Formación Práctica Notarial. Con ello cumplimos el compromiso asumido por el patronato por razones estatutarias y con la coordinación con FEAPEN y FEDANI, con consultas que hemos hecho a los delegados de cultura de los colegios notariales y también a ANCE. Incluso yo mismo he consultado a mis propios oficiales a ver qué temas eran interesantes para este curso y uno de ellos es precisamente el de hoy. En un tiempo cambiante, la formación es absolutamente indispensable. A todos nos interesa que las personas que forman parte, que integran este pequeño mundo aparte, que es la notaría, estén al día y presten un mejor servicio a la sociedad, aparte de revalorizar sus propias condiciones como profesional. Y particularmente en el mundo jurídico, que más que una ciencia es un arte y además es un arte cambiante a velocidades supersónicas. Decía el filósofo Perelman que de alguna manera la labor del jurista es más elevada que la del filósofo, porque el filósofo se puede contentar con fórmulas generales y abstractas y no está obligado a dar como el jurista una solución concreta a decidir en un caso de una manera u otra sin ninguna generalidad. Y dentro de lo jurídico, la notaría está obligada a dar una respuesta concreta, una respuesta acertada, una respuesta inmediata y, a ser posible, casi gratis. Por lo que si Perelman nos conociera, pues probablemente nos pondría en la parte superior de su pirámide de valor científico. La idea que hemos tenido desde el primer momento ha sido hacer unas sesiones online breves, dinámicas y prácticas, porque se trata de parar ese primer golpe jurídico que tenemos en las notarías, la pregunta del cliente, la consulta del abogado, la información que te encuentras a última hora al leer el título o la que te dan en el último momento. Es decir, se trata de detectar los problemas, lo que se sale de lo habitual, lo que no entra en los estándares o que tiene una complejidad que sale de lo que está protocolizado, por decirlo de una manera que todos conocemos. También pienso que quizás sea interesante en el futuro hacer alguna jornada específica que podríamos llamar estudio por ti o algo parecido, en la que facilitemos a empleados y a notarios también las últimas resoluciones de la dirección general en aquellos puntos que más nos importan. Pero hoy empezamos con un tema importantísimo, que es el de la distinción de los diversos impuestos aplicables a las transmisiones inmobiliarias, lo que no es sencillo ni excesivamente intuitivo. Nosotros no somos asesores fiscales, pero hay que reconocer que la clientela nos trata como si lo fuéramos y a veces nos reclama como si fuéramos nosotros responsables de sus errores. Realmente, en la práctica notarial cumplimos con advertir, pero debemos intentar advertir bien. Para que nos ayude en esta complejísima materia, tenemos a don José Luis Martínez Serrano, a quien ya conozco porque precisamente nos proporcionó a los notarios de Madrid una charla muy parecida a esta, con gran éxito de crítica y público, y que hoy les va a brindar a todos ustedes. El señor Martínez Serrano es inspector de Hacienda del Estado, además es licenciado en Económicas con premio extraordinario fin de carrera y actualmente ocupa el cargo de jefe de equipo en la Inspección de Delegación Central de Grandes Contribuyentes en el área de IVA. Quiero también advertirles que tras su intervención habrá algún tiempo para hacer algunas preguntas que todas serán sin lugar a dudas importantes, pero debemos seleccionarlas por una cuestión de tiempo. Procuraremos centrarnos en aquellas que se incidan en algunos puntos que sean dudosos o que traten temas que no hayan sido abordados. Recordarles también, es importante, que en nuestra web se publicará en unos días esta misma sesión. Tendremos un podcast para poder descargarla y que vamos a publicar un cuadro interesantísimo. Al fin y al cabo siempre es necesaria una pequeña chuleta que nos sirva
para enfrentar rápidamente esa primera batalla, como digo, ese primer combate que tenemos en la guerra diaria de nuestras notarias. Ahora sí, les dejo con nuestro primer conferenciante en este seminario de formación práctica notarial. Muchas gracias, José Luis, y adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a intentar, en esta hora escasa que tenemos, poner un poco en claro las dudas que se pueden plantear en el día a día. Yo creo que también insistir lo que ha dicho Ignacio, que una notaría no es una asesoría. Los clientes deben tener su propia asesoría, deben venir ya informados, pero bueno, esto es lo que nos gustaría que fuera, pero en la práctica parece que el notario y los empleados de las notarías tienen que saber de todo porque, bueno, pues para eso están realizando este tipo de operaciones. Pero bueno, en el ámbito inmobiliario es un ámbito bastante complejo. En la medida, además, entran en juego dos impuestos que son incompatibles entre sí. Y para esto yo creo que voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a seguir un poco de guía y que tendrán a su disposición. Empezaremos con la presentación. Confirman. A ver, voy a intentar compatibilizar. Estoy compartiendo pantalla. A ver, aquí. Bien. A ver si me permite ponerlo en modo presentación. Bueno, pues lo dejamos sino de esta forma. Bien, decíamos que en el ámbito inmobiliario entran en juego dos impuestos, que son el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el IVA. Bien, para distinguir entre ambos impuestos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es quién es el transmitente, ¿vale? La clave para determinar si entra en juego un impuesto o en otro no es el adquirente, es el transmitente. De modo que si el transmitente es un particular, y ahora precisaremos un poco este término de particular, que es más amplio de lo que en principio parece, estaríamos en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Por el contrario, si el transmitente es un empresario profesional ejerciendo su actividad como tal empresario, y también matizaremos esto de empresario, entraría en juego el impuesto al valor añadido. Entonces, ámbito privado, transmisiones patrimoniales onerosas, ámbito empresarial o profesional. Y bien, vamos a empezar con un resumen de ambos impuestos. Recordemos que el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas es un impuesto indirecto que grava básicamente transmisiones y que engloba tres impuestos distintos. Realmente aquí yo creo que se hizo un poco el ministerio el truco del almendruco. ¿Cómo hacemos que haya menos impuestos? Pues mira, en una sola figura metemos tres impuestos, una sola ley y decimos que ya en lugar de tres tenemos uno. Bueno, realmente no es así. Realmente son tres impuestos en una misma ley. Tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el de operaciones societarias, que se cayó del título por no dejarlo demasiado largo, y el de actos jurídicos documentados en sus tres modalidades de documentos notariales, más importantes en nuestro caso, mercantiles y administrativos. Y aquí hay que hacer una puntualización que luego vamos a desarrollar, y es que el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas es complementario y subsidiario del IVA. O bien se aplica al IVA o bien se aplica a transmisiones patrimoniales onerosas, pero nunca vamos a tener los dos impuestos, si bien ya veremos que hay operaciones que son las complicadas precisamente, que pueden estar en un lado, bueno, luego entraremos precisamente a distinguirlas. Bien, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas grava todo tipo de transmisiones onerosas de bienes o de derechos, también la constitución de derechos reales, básicamente sobre todo tipo de bienes, la constitución de préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones, concesiones administrativas, pensiones, el derecho de pensión, me refiero, concesiones administrativas, y dos elementos claves para que tribute por transmisiones patrimoniales onerosas. Tienen que ser realizadas por particulares. ¿Qué entendemos por particulares? Pues entendemos por particular una persona física que no está actuando como autónomo, que no es un empresario profesional autónomo o que siéndolo actúa en el ámbito de su vida privada y por tanto con su patrimonio privado, o bien entidades que no actúan como empresarios o profesionales. No todas las entidades jurídicas son empresarios o profesionales. Un ayuntamiento, por ejemplo, no es empresario o profesional. Por lo tanto, a efectos nuestros sería un particular.
un inmueble transmitido por un ayuntamiento tributa por transmisiones patrimoniales. Una fundación, una asociación, una sociedad holding pura que no presta servicios a sus filiales, una sociedad patrimonial. Bien, este tipo de entidades que no realizan ninguna actividad económica a efectos nuestros serían particulares y si transmiten cualquier bien, tributará por transmisiones patrimoniales onerosas. ¿De acuerdo? Solo en caso de que alguna entidad realizara una actividad económica, como veremos luego, entraría en juego el IVA. Bien. Segundo requisito para tributar por transmisiones patrimoniales onerosas, que sean onerosas, que no sea una donación, que no sean sin contraprestación, porque en ese caso tributarían por sucesiones y donaciones. Por lo tanto, tiene que haber una onerosidad, una contraprestación en la transmisión de esos bienes por parte de los que acabamos de definir como particulares. Y luego tenemos el impuesto de operaciones societarias. Vamos a simplemente mencionarlo. Recordemos que grava las operaciones de la vida de una sociedad. Una sociedad nace, se constituye, ¿no? Una sociedad crece, amplía el capital, realiza operaciones de fusión y escisión. Una operación ya madura, envejece, reduce el capital, una sociedad muere, se disuelve. Bien, de estas tres operaciones, la constitución de una sociedad y la ampliación están sujetas a operaciones societarias, pero exentas desde el Real Decreto Ley 13/2010. Bien, la fusión y escisión son operaciones del régimen de FEAC de la Unión Europea y están no sujetas desde la Ley 4/2008. Sin embargo, esas tres operaciones, curiosamente, son las que el sujeto pasivo es la sociedad. Pues cuando el sujeto pasivo es la sociedad, constitución, ampliación o fusión y escisión, no tributan, o exentas las dos primeras o no sujetas la segunda. Sin embargo, las otras dos operaciones en las que el que tributa es el socio, sí que van a tributar la reducción de capital, que tributa a los socios por el 1% del valor real de los bienes y derechos recibidos, y la disolución de sociedades, que también tributará a los socios por el 1% también de del valor real de los bienes recibidos. Si los bienes no se reciben bienes, porque bueno, la disolución es sin. Sí, alguien pregunta si se va a enviar esta presentación. Sí, va a estar a disposición de ustedes en la web. ¿De acuerdo? Así como también unos cuadros esquemáticos de tributación de determinadas operaciones, poco lo que vamos a ver, pero resumido y esquematizado cuando tributa por IVA y cuando tributa por ITP, por transmisiones patrimoniales. Bien, volviendo un poco a lo que estamos explicando, en la disolución, ya hemos dicho, tributa el socio el 1% del valor real de los bienes recibidos. Y la tercera figura, que ustedes pues la conocen mucho mejor que yo, es la figura de actos jurídicos documentados, que va a gravar el otorgamiento de documentos notariales, ¿vale? Documentos notariales, documentos mercantiles y administrativos. Los más importantes son los documentos notariales. Aquí van a tributar los testimonios, actas, escrituras públicas, ¿de acuerdo? Y la tributación incluye una cuota fija y una cuota gradual o variable. Vamos a ver. La cuota fija, recordamos, son los 30 céntimos por folio, perdón, 30 céntimos por pliego, 15 céntimos por folio. Yo creo que ya los pliegos, salvo que ustedes me corrijan, ya no se usan. Básicamente son 15 céntimos por folio. Eso se cobra siempre, es compatible con toda la cuota fija porque todas las escrituras, como sabemos, se hacen papel timbrado que cuesta 15 céntimos el folio y hay que repercutírselos al cliente. Por eso es compatible con cualquier tipo de operación, la cuota fija. Y luego tenemos la cuota variable, que es la relevante. La cuota variable de los documentos notariales ya es un porcentaje importante, pues tenemos desde el 0,75 que tenemos en la Comunidad de Madrid hasta otras comunidades autónomas que tienen el 1,5 y en el AJD incrementado el 2,5, 2,2 en algunas comunidades autónomas que, bueno, pues que ya supone una cuantía importante. La cuota variable del documento notarial, ¿vale? Que es la que nos vamos a centrar a partir de ahora, se paga, como ustedes muy bien saben, en aquellas escrituras públicas o actas, nunca los testimonios, sino actas y escrituras públicas que contengan algún contrato o algún hecho imponible, alguna operación que sea cuantificable, es decir, que tenga una valoración que se le pueda dar y que sea inscribible, lógicamente, que esa operación sea inscribible en algún registro público, mercantil, propiedad, etcétera, y que además esa operación no esté sujeta ni a operaciones societarias, ni al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, ni al impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, una escritura de aceptación de una herencia de un inmueble no pagará JD variable porque está sujeta a sucesiones.
una escritura de constitución o ampliación de capital de una sociedad no pagará AJ de variable porque está sujeta a operaciones societarias, aunque esté exenta. Lo importante es que está sujeta. Y si fuera una escritura de fusión y escisión, que no está sujeta a operaciones societarias, tampoco está sujeta a actos jurídicos documentados. ¿De acuerdo? Y lo mismo, una adquisición, una escritura de compraventa de un inmueble de segunda mano transmitido por un particular, en la medida en que está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas, la escritura no pagará de nuevo AJ de variable. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que estos son elementos fundamentales. Y otra cuestión también muy relevante que conviene recordar es que dentro de este impuesto, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, hay una serie de relaciones de compatibilidad interna que es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Y es que en una misma operación se pueden producir hechos imponibles de las tres figuras. Se puede producir, ahora vamos a ver un ejemplo, un hecho imponible de una transmisión patrimonial onerosa, de una operación societaria y de un acto jurídico documentado, la cuota variable. ¿Se pagarían los tres? No, nunca se van a pagar los tres. Siempre hay que tener en cuenta dos reglas. Dos reglas que lo vamos a explicar, como hacen ahora los jóvenes. Vamos a explicarlo con iconos, ¿no? Bien, las reglas es muy fácil y es que OS, operaciones societarias, siempre gana y actos jurídicos documentados siempre pierde. OS siempre gana, AJD siempre pierde. ¿Qué significa esto? Que si una operación está sujeta a transmisiones patrimoniales y a operaciones societarias, no va a tributar por los dos porque son incompatibles. ¿Por cuál tributaría? OS siempre gana, por lo tanto, tributaría por operaciones societarias. Ahí lo tenemos en la presentación. Por ejemplo, una sociedad se constituye y uno de los socios, que es un particular, aporta un inmueble, aporta una oficina que había heredado. Es su patrimonio particular. La aportación de la oficina por el particular está sujeta a operaciones societarias, perdón, a transmisiones patrimoniales, porque es una transmisión patrimonial onerosa, el particular lo aporta a cambio de unas acciones, por lo tanto es onerosa. En principio tributaría por transmisiones, pero a su vez se está realizando con motivo de una constitución de una sociedad, ¿vale? La constitución de una sociedad, a su vez, está sujeta a operaciones societarias. Me diréis, no, ya, pero está exenta y no tributa. Ya, pero lo importante es que está sujeta. Si está sujeta a operaciones societarias, no puede estar sujeta a transmisiones. Y entre las dos, como gana operaciones societarias, la transmisión patrimonial no tributaría por transmisiones patrimoniales, no está sujeta por ningún impuesto, y operaciones societarias, la constitución, estaría sujeta pero exenta y tampoco tributaría. ¿De acuerdo? Por otro lado, transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, cuota variable de cuentas notariales, de nuevo, son incompatibles. ¿Y cuál se tributaría? Pues ya hemos dicho, AJD siempre pierde. Por lo tanto, si una operación está sujeta a transmisiones y actos jurídicos documentados de cuota variable, solo va a tributar por transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, un particular que transmite un inmueble, ¿de acuerdo? Y esa transmisión se recoge en una escritura pública. Bien, esa escritura pública contiene un acto cuantificable, el precio de transmisión, y que además se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Tributará tanto por transmisiones como por la cuota variable de cuentas notariales? No, hemos dicho, son incompatibles. Al estar sujeta a transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? No se pagaría la cuota variable de documentos notariales, en ningún caso. Y por último, una operación puede estar sujeta a operaciones societarias a la cuota variable de cuentas notariales, de nuevo, son incompatibles, solo tributaría por operaciones societarias. Por ejemplo, una ampliación de capital realizada en escritura pública, la ampliación de capital está sujeta a operaciones societarias, aunque exenta, por lo tanto, ya la escritura de ampliación de capital, inscribida en el registro mercantil, no tributaría por la cuota variable de documentos notariales. Son incompatibles, ¿de acuerdo? Tributaría por operaciones societarias, sujeta, pero exenta. De nuevo, tampoco tributaría. E incluso, el ejemplo que hemos puesto antes, la aportación de un inmueble por un particular a una ampliación de capital o a una constitución recogida en escritura pública, pues tenemos ahí los tres hechos imponibles. Aportación de capital TPO, constitución, ampliación de capital, operaciones societarias y la propia escritura AJD, documentos notariales, la cuota variable. ¿Tributaría por los tres? No. Son incompatibles, tributaría solo por operaciones societarias, que estaría sujeta, pero exenta. Finalmente, por lo tanto, el ejemplo que tenemos ahí, no tributaría por ninguna de estas figuras, ¿vale? Tributaría por operaciones societarias, pero con exención. Bien, ¿qué compatibilidad tienen estas figuras con el IVA? Bueno, el IVA es incompatible con transmisiones patrimoniales. Una operación o tributa por transmisiones patrimoniales
o tributa por IVA, pero nunca puede tributar por los dos. Sin embargo, el IVA es perfectamente compatible con operaciones societarias. Una misma operación puede tributar por operaciones societarias y por IVA. Por ejemplo, una sociedad reduce capital, reparte el patrimonio entre los socios, ¿vale? A uno le adjudica un camión, a otro le adjudica unas mercancías. Bueno, pues esa adjudicación del camión o de las mercancías a los socios de la sociedad es una transmisión de bienes y su patrimonio realizada por un empresario profesional sujeto a IVA. La sociedad tendría que repercutirle el 21% del valor del camión al socio y repercutirle el 4, 10, 21, el tipo que corresponda de las mercancías al socio al que le adjudica las mercancías. Y a su vez, los socios, al recibir bienes en esa reducción de capital, tendrían que pagar el 1% de operaciones societarias. Por lo tanto, pagarían tanto IVA como el 1% de operaciones societarias, o ese IVA perfectamente compatibles. También el IVA es perfectamente compatible con datos jurídicos documentados, la cuota variable de documentos notariales, que es la que ya nos vamos a hacer. Una operación puede tributar por los dos. Por ejemplo, ahí tenemos un empresario vende un solar, digamos, urbano, entendemos, en una escritura pública. Cuando un empresario vende un solar urbano afecto a su actividad, es una operación sujeta a IVA, al ser un solar urbano no está exenta y tiene que repercutir el IVA del 21%. Esa venta del solar se va a recoger en una escritura pública. Esa escritura pública contiene una transmisión de un solar que es inscribible en el registro de la propiedad, que tiene un precio, pongamos 500.000 euros, ¿de acuerdo? Y que además esa operación no tributa ni por transmisiones patrimoniales, ni por sucesiones, ni por operaciones societarias. Por lo tanto, como tributa por IVA, la escritura va a llevar actos jurídicos documentados la cuota variable, ¿de acuerdo? ¿Cuál? Pues dependiendo de la comunidad autónoma donde se encuentre ese solar y el tipo que se aplique a ese tipo de bienes en esa comunidad autónoma. De nuevo, se tributaría tanto por IVA como por la cuota variable de documentos notariales. Con carácter general, hay que decir que las operaciones sujetas a IVA recogidas en escritura pública, sobre todo de inmuebles, siempre van a tributar por IVA más la cuota variable de documentos notariales. Hay que tener en cuenta que tiene esa doble tributación. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un cuadro, un poco de las compatibilidades, incompatibilidades, un cuadro resumen. Y tenemos también un cuadro, lo que vamos a ver ahora, que serían las operaciones sujetas y exentas, operaciones inmobiliarias sujetas y exentas de IVA, que lo veremos con un poquito más de detalle un poquito más adelante. Bien, recordemos, ya hemos visto que el IVA es compatible con operaciones societarias y compatible también con actos jurídicos documentados, pero es incompatible con transmisiones patrimoniales. Ambos impuestos gravan la transmisión de bienes y derechos, ¿vale? Y ya hemos dicho, ¿cuándo se aplica IVA? Cuando el vendedor es empresario profesional que actúa en el ejercicio de su actividad y está transmitiendo elementos afectos a su actividad. ¿Y cuándo se aplica a transmisiones patrimoniales? Cuando el transmitente ya no es empresario, es un particular que no actúa como empresario autónomo y, por lo tanto, no transmite ningún elemento de su actividad empresarial, sino de su patrimonio personal, o es una entidad jurídica que no actúa como empresario profesional, es un ayuntamiento, una fundación, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso entraría en juego, si el transmitente es un particular, transmisiones patrimoniales. Ya hemos dicho que son incompatibles, o se paga uno o se paga otro. Hay una serie de excepciones de algunas operaciones que, estando sujetas al IVA, sin embargo, al estar exentas de IVA o no sujetas a IVA, van a tributar por transmisiones. No se va a producir la doble imposición, no se van a pagar los dos impuestos, pero sí es cierto que son operaciones que, estando sujetas y exentas de IVA, en principio no deberían tributar por otro impuesto. Sin embargo, aquí se rompe un poco esa regla que establece el derecho tributario de que dos operaciones no pueden estar sujetas a dos impuestos. ¿Por qué? Porque aquí hay operaciones que, estando sujetas y exentas de IVA, van a tributar por transmisiones, van a estar sujetas y no exentas de transmisiones. Por lo cual sí es cierto que están sujetas a los dos impuestos, pero solo van a tributar por uno. Bien, y aquí podemos hacer la siguiente clasificación. En primer lugar, operaciones realizadas por empresarios y profesionales que están sujetas y exentas de IVA, son las que vamos a ver luego a continuación, con bastante desarrollo, que sería la transmisión de terrenos rústicos por un empresario, las segundas y ulteriores transmisiones de edificaciones de todo tipo por un empresario y el arrendamiento de viviendas o de terrenos, ¿vale?, que son operaciones sujetas y exentas de IVA y que, sin embargo, van a tributar por transmisiones, ¿vale?
Son las que vamos a desarrollar porque son las que más dudas pueden generar. También hay otras operaciones que, estando sujetas pero exentas de IVA, van a tributar pueden tributar por transmisiones patrimoniales. Vamos a ver, la ley de IVA me dice que cuando se transmiten acciones o participaciones en una sociedad, esa transmisión de acciones o participaciones es una operación financiera y está exenta, no tributa. Pero la ley del mercado de valores, en su artículo 314, en el antiguo artículo 108, me dice que si lo que se están vendiendo son acciones o participaciones de una sociedad que es propietaria de inmuebles y mediante la venta de las acciones lo que se pretende es vender el inmueble para así beneficiarse de una no tributación, un inmueble que si se vende directamente tributaría por IVA, por transmisiones, pero si lo que se hace es se aporta a una sociedad y se venden las acciones de la sociedad, como la venta de acciones está exenta de IVA y también está exenta de ITP, la ley me dice, ojo, vamos a verte, cuidado, si usted al vender las acciones de la sociedad, el objetivo final es vender el inmueble, pues la venta de la acción ya no está exenta de IVA o ya no está exenta de ITP. Esta venta de acciones tributará por el impuesto que corresponda. ¿Que son inmuebles nuevos? IVA. ¿Que son inmuebles usados? Que es el 90 y pico % de los casos. Pues impuesto de transmisiones patrimoniales. Esto es una regla en cualquier caso que no se aplica automáticamente. Deberían aplicarla a los contribuyentes, pero es más una regla de cierre, una regla antiabuso que tiene la inspección, normalmente la inspección de las comunidades autónomas, para ver que efectivamente se debe tributar por impuesto de transmisiones y que se está intentando evitar. Y por último, también tenemos operaciones realizadas por empresarios, son transmisiones de todo el patrimonio empresarial que no están sujetas a IVA, o de una rama de actividad, son operaciones que no están sujetas a IVA, pero si en ese patrimonio empresarial hay inmuebles, esos inmuebles tributan por IVA. Luego lo vemos ahora a continuación, lo desarrollamos un poquito más. Bien. Esto en cuanto a lo que tributa por impuesto de transmisiones patrimoniales. Vamos a irnos al ámbito del IVA y ya desarrollaremos con más detalle estas operaciones inmobiliarias que son tan habituales. Simplemente recordamos, a efectos de IVA, el impuesto de valor añadido nos dice que están sujetos a este impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que sean, en primer lugar, realizadas por empresarios o profesionales, ¿vale? Si una operación quien la realiza no es empresario o profesional, no estamos en el ámbito del IVA. Eso sí, ahora veremos que el concepto de empresario profesional, la ley de IVA lo amplía bastante. Y yo creo que ahí es donde muchas veces pueden surgir numerosas dudas a la hora de realizar determinadas operaciones. En segundo lugar, que ese empresario profesional esté actuando en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional. ¿Qué significa esto? Que a la hora de analizar una operación, si viene un cliente a nuestro despacho y me dice, voy a transmitir este local. Muy bien, en primer lugar, ¿usted cómo actúa? ¿Actúa como particular? ¿Usted realiza alguna actividad en este local? No actúo no realizo una actividad. Lo tengo por herencia, lo he adquirido, pero el local lo tengo sin más. Muy bien, pues si usted transmite un local, transmite una vivienda, transmite una plaza de garaje, que no utiliza en ninguna actividad, usted está actuando como particular y esa transmisión realizada por un particular tributará por transmisiones patrimoniales onerosas. Por el contrario, si el señor que vende el local nos dice que ese local lo ha estado utilizando para una actividad empresarial o lo ha estado alquilando, ahora veremos que todos los arrendadores son empresarios efectos de IVA, y esto es relevante, ha venido arrendando ese local o ha estado alquilando esa plaza de garaje o esa vivienda, entonces ya estaríamos en el ámbito del IVA. Esa operación ya estaría sujeta a IVA porque el vendedor es un empresario que transmite un elemento de su actividad, ¿vale? Estaría sujeta, lo que pasa es que ya luego como segunda transmisión, ahora veremos que se aplicaría la exención, ¿vale? Lo desarrollamos a continuación. Bien, esa operación tiene que realizarse en el ámbito espacial del impuesto, es decir, solamente llevan IVA las operaciones realizadas en Península y Baleares. Si una operación se realiza en Ceuta y Melilla, no hay IVA, ni en Canarias hay IVA. En Canarias hay impuesto en general indirecto canario, que es idéntico al IVA y se aplicaría exactamente igual que el IVA. Una transmisión de inmuebles, cuando hablemos de IVA, si estuviera ese inmueble en Canarias, tendríamos que hablar de IFIC, ¿de acuerdo? Impuesto general indirecto canario. Y luego, para que esa operación tribute, no tiene que estar la relación de operaciones no sujetas del artículo 7 de la ley de IVA, ni en las exentas, que son las que precisamente vamos a desarrollar, del artículo 20 de la ley de IVA. Bien. Perdemos 2 minutos, y esto es muy importante, en el concepto de empresario profesional. Ya hemos dicho que para que una transmisión de un inmueble, una operación inmobiliaria, esté sujeta a IVA, el vendedor tiene que ser empresario o la ley de IVA calificarle como empresario.
¿Quién es empresario? Pues cualquier persona física o jurídica que realice actividad empresarial o profesional, salvo que la realice exclusivamente a título gratuito, que no cobre nada por ello. Por ejemplo, un abogado de una ONG que no cobra nada, pues no es empresario a efectos de IVA y no tiene que prestar declaración de IVA. ¿Vale? Pero si no es el caso, que no suele serlo, pues quien realiza una actividad empresarial o profesional es empresario a efectos de IVA. En segundo lugar, una sociedad mercantil es empresario a efectos de IVA siempre y cuando realice una actividad empresarial o profesional. Es decir, si viene una sociedad, una SL, una SA, cualquier entidad, pero esa sociedad no desarrolla ningún tipo de actividad de entrega de bienes ni de prestación de servicios, aunque sea una sociedad anónima limitada, no es empresario a efectos de IVA. ¿Vale? A efectos nuestros sería un particular. Y si transmite cualquier bien inmueble, no estaría sujeto a IVA, estaría sujeto a TPO. ¿Vale? Es decir, con ser una sociedad anónima limitada no significa, no podemos presumir que son empresarios. Solo son empresarios si realizan actividades sujetas al impuesto, entregas de bienes, prestaciones de servicios, etc. ¿Vale? En tercer lugar, muy importante, la ley de IVA, solo a efectos de IVA, califica como empresarios o profesionales a todos los arrendadores. Cualquier persona que alquile cualquier bien de cualquier tipo es empresario a efectos de IVA solo por ese arrendamiento. Entonces, viene un señor que tiene un inmueble, que tiene una vivienda, que tiene un local, que lo ha tenido arrendado, y ahora lo transmite. Ese señor sí es empresario a efectos de IVA y esa operación sí está sujeta a IVA, ¿vale? Sí entraría dentro de las operaciones sujetas a IVA. Segunda transmisión, sujeta y exenta, pero con posibilidad de renuncia. Ahí está la clave y luego volveremos sobre este tema que es muy importante. Entonces, cualquier persona que haya tenido alquilado cualquier bien, a efectos de IVA sí es empresario y esa operación va a estar sujeta a IVA, ¿vale? Si no la ha tenido alquilado, es un particular, operación sujeta a ITP directo. Bien. Y en cuarto lugar, la ley de IVA también califica como empresarios o profesionales, pero solo por estas operaciones y solo a efectos de IVA, no a efectos de otros impuestos, como pues es IRPF o sociedades, nos dice a aquellas personas que urbanicen terrenos, que promuevan, construyan o repiten edificaciones destinadas a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título y aunque sea ocasionalmente. Es decir, la ley me dice, el señor que construye una vivienda para venderla, solo por construir la vivienda, es promotor ocasional, es empresario a efecto de IVA y cuando venda la vivienda tendrá que repercutir el 10% de IVA, pero se podrá deducir todo el IVA de los gastos de la construcción de la vivienda. Y también importantísimo, aquellos, nos dice la ley, que urbanicen terrenos, y con esto los tribunales consideran que cualquier persona que sea propietario de un suelo urbano o rústico, pero que haya pagado unos gastos de urbanización que les haya repercutido, ya sea una junta de compensación o un agente urbanizador, les haya repercutido y hayan pagado gastos de urbanización de ese terreno, ese señor, a efectos de IVA, se acaba de convertir en empresario a efectos de IVA. ¿Y qué significa esto? Que cuando ese señor venda ese terreno, si ese terreno ya es urbano, edificable, ¿de acuerdo? Como yo era propietario, he pagado unos gastos de urbanización, al vender ese terreno, la venta está sujeta a IVA. Y cuando yo venda ese terreno, tendré que repercutir el 21% de IVA, ¿vale? Ingresar ese 21% de IVA, pero me podré deducir todo el IVA de los gastos de urbanización que he pagado, ¿de acuerdo? Y una vez que vendo el terreno, ya dejo de ser empresario a efectos de IVA. Solo lo he sido por la organización y venta de ese terreno. Esto se hace precisamente para favorecer las operaciones urbanísticas, donde normalmente quien compra un suelo urbano o edificable lo que le interesa es pagar IVA. El promotor quiere pagar IVA porque el IVA se lo puede deducir y lo recupera, aunque son 21%. Mientras que el impuesto de transmisiones patrimoniales, recordemos que en ningún caso es deducible. El impuesto de transmisiones patrimoniales Vale, aquí me hace Gloria una pregunta, luego al final iremos con esta pregunta, esta puede ser interesante, ¿vale? Disculpadme. En el caso de en el caso de autopromoción me preguntan, esto es fácil de contestar. Fíjate que si tú te construyes tu vivienda, como no vas a venderla, no eres empresario de efectos de IVA, con lo cual ni te tienes que autorrepercutir a ti el IVA ni tienes derecho a la deducción. La ley te dice que eres empresario de efectos de IVA si tú promueves para transmitir por cualquier título, ¿vale? Quienes construyan edificaciones dedicadas a su venta, adjudicación o cesión a terceros, ¿vale? Pero si tú
Construyes para ti mismo, olvídate. Ahí no hay IVA, ahí no hay nada, ¿vale? A efectos de impuestos indirectos no hay nada porque no hay ninguna transmisión. Y si no hay transmisión, no hay ni IVA ni transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? Solo es cuando tú construyes para vender, si el inmueble es nuevo, lo construyes nuevo, venderías con IVA y tienes derecho a la devolución, ¿vale? Bien. Bien, otra cuestión importante son las operaciones no sujetas a IVA. En esto vamos muy rápido. Simplemente deciros que yo cuando doy clase en varios másteres, en distintas escuelas de negocio, y una pregunta bastante frecuente que me suelen hacer, porque son operaciones habituales o sabréis contratos, cuando un empresario transmite todo su patrimonio empresarial o una rama de actividad. Bien, por ejemplo, yo soy una sociedad, tengo una panadería y yo vendo toda la panadería, pues vendo el local, vendo el almacén, vendo la furgoneta, los hornos, vendo todas las existencias, pues eso, el camión de reparto, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo transmito todo mi patrimonio empresarial a un adquirente que va a continuar con la actividad económica, o bien continúa con la panadería, o monta una pastelería, o monta un bar de copas, me da exactamente igual, pero la actividad económica continúa, cuando yo vendo todo mi patrimonio empresarial, esa operación no está sujeta a IVA, ¿vale? Para no encarecer y que haya una continuación en la actividad, ¿de acuerdo? La ley de IVA decide no encarecerlo con el IVA y que esa transmisión no esté sujeta a IVA. O lo mismo, yo soy notario y tengo la panadería. Vendo la panadería, es una rama de actividad independiente de mi negocio de notaría. Pues de nuevo, la transmisión o de todo el patrimonio empresarial o de una rama de actividad independiente es una operación no sujeta a IVA. Y ni la venta de los inmuebles estaría sujeto a IVA, ni la de la furgoneta, ni la de los materiales, ni de las asistencias, ni maquinaria, ni hornos, ni nada, ¿vale? Nada lleva IVA. Pero, sin embargo, los inmuebles que se integran en el patrimonio empresarial o en la rama de actividad sí van a tributar por ITP, ¿vale? Esos sí tributarían por ITP y de ahí no me puedo salvar, ¿vale? La furgoneta no tributa por ITP, las mercancías ni la maquinaria, nada. Pero los inmuebles sí que tributan por ITP. Esto es un poco, bueno, pues como no está sujeto a IVA, entra en juego el ITP y el almacén y la tienda sí pagarían ITP, ¿de acuerdo? Nos dice la ley que quedan excluidos de la no sujeción, es decir, si llevan IVA, cuando un arrendador vende el inmueble que está arrendando. Este señor no puede decir, no, es que el inmueble que yo alquilo es todo mi patrimonio empresarial, cuando yo lo vendo la operación no está sujeta a IVA. No, a usted no les da aplicación. Y lo mismo, el promotor ocasional que construye una vivienda para vender puede decir, no, es que esta vivienda es todo mi patrimonio empresarial. No, a usted tampoco se le aplica. Por lo tanto, ni al arrendador ni al promotor ocasional se le aplica estas operaciones no sujetas. Bien, por otro lado, hacemos una brevísima referencia a las concesiones y autorizaciones administrativas. Con carácter general, todas las concesiones administrativas tributan por transmisiones patrimoniales onerosas y al tipo que fije la comunidad autónoma. ¿Por qué tributan por transmisiones de una concesión administrativa? Porque una concesión, quien la realiza es un ayuntamiento, es una entidad pública, es un ministerio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que un ayuntamiento, un ministerio, un organismo autónomo, etcétera, administrativo, normalmente no es empresario profesional. No es empresario profesional, por lo tanto, a efectos nuestros, es un particular que no realiza actividades empresariales o profesionales. Por lo tanto, cuando realiza una concesión administrativa y cobra un canon por ello, está sujeto a transmisiones patrimoniales onerosas, ¿de acuerdo? No hay IVA. Solo hay 3 concesiones que llevan IVA. Lo que cobra AENA por las instalaciones en los aeropuertos, lo que cobra Puertos del Estado por la utilización de las instalaciones en los puertos, pues para cafeterías, tiendas, estibadores y demás, y lo que cobra ADIF, a Renfe y al resto de operadoras, digamos, de trenes por la utilización de las infraestructuras ferroviarias. ¿De acuerdo? Esas son las únicas 3 que llevan IVA. El resto de concesiones estamos en el ámbito de transmisiones patrimoniales. Bien, llegamos ya a las operaciones exentas del IVA, que es, bueno, ya tenemos que correr un poquito más. Recordemos, las operaciones exentas del IVA son operaciones que el legislador ha decidido que estando sujetas a IVA, queden exentas y no tributen por IVA. Hay distintos tipos de exenciones y la peculiaridad que tienen las operaciones exentas en el IVA, estas operaciones inmobiliarias que vamos a estudiar, es que no dan derecho a deducción. Es decir, quien realiza estas operaciones exentas, quien transmite un inmueble con exención o alquila un terreno o una vivienda, como veremos ahora, con exención, al no cobrar IVA, no puede deducirse el IVA soportado. Y eso es un inconveniente que a veces intentan salvar de aquella manera, ¿no? Vamos a las exenciones inmobiliarias, que son las más relevantes, y las tenemos. Vamos a ver.
Las exenciones inmobiliarias en IVA son 3. Estas exenciones inmobiliarias tienen la siguiente peculiaridad. Estas operaciones están sujetas, pero exentas de IVA, y van a estar sujetas a transmisiones patrimoniales. Como no van a tributar por IVA al estar exentas en IVA, sin embargo, van a tributar por transmisiones patrimoniales onerosas. ¿De acuerdo? Y ya luego es posible que en transmisiones patrimoniales se pueda aplicar alguna exención. Bien. Vamos con las dos primeras, que son transmisiones, y la tercera son los arrendamientos. Bien. La primera exención inmobiliaria de IVA son las transmisiones de terrenos rústicos y demás terrenos que no tengan la condición de edificables y aquellos destinados exclusivamente a parques, jardines públicos o superficies viales de uso público. Bien, cuando un empresario profesional vende un terreno que es rústico o dedicado a este tipo de usos, parques, jardines, etcétera, esa operación está sujeta a IVA porque es un elemento patrimonial, un terreno afecto a la actividad de un empresario, pero si el terreno es rústico, la operación está sujeta y exenta de IVA y ese terreno va a tributar por transmisiones patrimoniales. Caso típico aquí tendríamos el agricultor, el ganadero, que explota una finca rústica y vende esa finca rústica. Como es un empresario que está transmitiendo un elemento de su actividad, la finca rústica en el desarrollo de su actividad, esa operación está sujeta a IVA, pero exenta. Y entonces ese terreno va a tributar por transmisiones. Ya veremos ahora a continuación que si el comprador es otro empresario, puede renunciar a la exención y optar por pagar IVA más AJ de incrementado en lugar de pagar TPO. ¿Vale? Ahora lo comentaremos después de explicar la segunda exención inmobiliaria. Bien, esta es la cláusula que conocéis en las escrituras. El comprador manifiesta que tiene derecho a la deducción y que se aplica el artículo 20.2 de la ley 3792 del IVA. Bien, por lo tanto, transmisión de terreno rústico, sujeto exento de IVA, tributa por TPO. La segunda exención inmobiliaria es quizás la más importante y la que os vais a encontrar con mucha más frecuencia. Nos dice la ley que cuando un empresario tal y como lo define la ley de IVA, ¿vale? Es decir, un empresario que transmite un elemento de su actividad, pero recordemos que también a efectos de IVA, empresarios son los arrendadores que venden el inmueble que tienen arrendado o los promotores ocasionales que venden el inmueble, digamos, que acaban de vender. Aunque esto sería más aplicable a los arrendadores. Y nos dice la ley que cuando un empresario vende por primera vez un inmueble, la primera vez que se transmite un inmueble, esa transmisión está sujeta a IVA. Y las segundas y ulteriores entregas de todo tipo de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hayan enclavadas, están ya sujetas pero exentas de IVA. Entonces, aquí tenemos que matizar. La primera transmisión siempre va a llevar IVA, siempre, ¿vale? Siempre va a llevar IVA. Si es una vivienda porque tiene licencia de primera ocupación, lo que conocemos como cédula de habitabilidad, ahora se le llama licencia de primera ocupación, tributará el 10%. La primera transmisión tributará el 10%. Y si no es o vivienda con plazas de garaje que se tramitan conjuntamente con un máximo de 2. Bien, si es una plaza de garaje suelta, es un local, es una oficina, es un centro comercial, es una área industrial u otro elemento, entonces, digamos, va a tributar al 21%. ¿Y cuándo es la primera entrega de un inmueble? Pues la primera entrega de un inmueble, que es la que lleva IVA, es la que se realiza después de obtenido el certificado de final de obra. Una vez que el promotor o quien ha promovido ese inmueble ha obtenido el certificado de final de obra, la primera transmisión que se realiza después de la fecha del certificado de final de obra, esa es la primera entrega sujeta a IVA. ¿Vale? ¿Qué ocurre con todas las entregas anteriores? ¿Qué ocurre cuando se venden inmuebles en construcción? Pues podemos decir que no es primera entrega, que todavía es entrega cero. Todas esas entregas están sujetas a IVA, porque son inmuebles en construcción, el que lo vende es un empresario que estaba construyendo un inmueble, y si yo vendo pues un solar con los cimientos o con un edificio en construcción, eso siempre va a llevar IVA, siempre está sujeto a IVA, podemos decir que es la entrega cero y siempre va a llevar IVA al 21%. ¿Y por qué al 21% si estoy construyendo un edificio de viviendas? Porque hasta que no tenga la licencia de primera ocupación no se le considera urbanísticamente vivienda y a efectos de IVA no es una vivienda. Por lo tanto, todas las transmisiones de cualquier edificación antes de obtener el certificado final de obra, todas están sujetas a IVA, como transmisión cero, podemos decir, y al tipo del 21%. Obtengo el certificado final de obra, primera entrega, sujeto a IVA, y ya
al tipo que corresponda. Vivienda al 10, el resto al 21. ¿Qué ocurre si un inmueble, el promotor, no lo ha conseguido vender? No lo ha conseguido vender, tarda 2, 3, 4, 5, 10, 35 años en vender, como un caso que me plantearon a mí hace poco. Bueno, pues entonces va a depender. Si el inmueble, si esa vivienda, por ejemplo, ha estado vacía durante 8 años y a los 8 años se vende, pero no se ha utilizado, es primera entrega. Primera entrega sujeta a IVA. Por el contrario, si ese inmueble ya se ha utilizado, o bien se ha utilizado por el empresario porque ha puesto ahí sus oficinas, que ha puesto un almacén y lo ha utilizado por más de 2 años de forma ininterrumpida, ya cuando se vende ese inmueble, como el empresario lo ha utilizado más de 2 años, ya se entiende que es usado y ya sería segunda entrega, sujeta y exenta de IVA y tributaría por TP. ¿Vale? Por el contrario, si ese inmueble se arrienda, si ese inmueble lo alquilamos, y lo alquilamos a una misma persona en un contrato de alquiler de forma ininterrumpida durante más de 2 años y después se vende, entonces va a depender. Si lo vendemos al mismo inquilino que ha estado ahí más de 2 años, la ley es desconfiada y dice, no, se lo está vendiendo usted al mismo señor que lo ha tenido primero alquilado, entonces usted me quiere engañar. Esa venta sigue siendo primera entrega y lleva IVA, porque si no usted primero se lo alquila 2 años y un día y luego se lo vende para que en lugar de pagar el 10% de IVA más el AJD, que puede ser desde el 0,35 hasta el 1,5, ¿no? 11 y pico de impuestos, pues mejor pagar el TPO, que a lo mejor aquí en Madrid es un 6%, y ya no pagas AJD. No, pues no me fío de usted. Si se lo vende al mismo inquilino que ha estado ahí dentro, aunque haya estado 10 años y luego se lo vende, es primera entrega y lleva IVA, ¿vale? Por el contrario, si se alquila más de 2 años ininterrumpidamente a una persona y se vende a una persona distinta, ya se entiende que ese alquiler es un bien usado, es segunda transmisión y estaría exento de IVA. Estaría exento de IVA y tributaría por transmisiones. ¿De acuerdo? Fijaos que he dicho que tiene que ser un contrato de alquiler ininterrumpido de más de 2 años. Si yo se lo alquilo a uno de vosotros 1 año, a otro 6 meses, a otro 18 meses, a otro 20 meses, a otro 22, a continuación a otro 3 meses y luego a otro año y medio y luego lo vendo, sigue siendo primera entrega porque ninguno de los inquilinos ha estado 2 años y por lo tanto no se ha agotado la primera entrega, ¿vale? Esto es un cambio de criterio de la Dirección General de Tributos de hace unos años. Antes sí se sumaban los contratos para acumular 2 años, ahora tiene que haber al menos un contrato de más de 2 años para agotar la primera entrega, ¿vale? Entonces, la primera entrega siempre lleva IVA y las segundas ulteriores, tal y como hemos dicho, estarían sujetas exentos de IVA y van a tributar por transmisiones. Otra cuestión muy importante es que la rehabilitación se equipara a la construcción. ¿Pero qué es rehabilitar? Rehabilitar no es comprar un piso, acuchillar el suelo, cambiar puertas y ventanas, cocina y baño y luego lo vendo. No, eso es una reforma. Si yo compro un piso y hago una reforma y luego lo vendo, ese piso no es nuevo. Ese piso no se equipara a una obra nueva. Por lo tanto, cuando yo venda ese piso, va a ser una segunda transmisión, va a estar sujeta a exenta de IVA, tributar por transmisiones, y al tributar por transmisiones, yo que he hecho la reforma, no me puedo decir el IVA de toda la reforma que he hecho, ¿vale? Con lo cual, pues no me interesa mucho. O bueno, ya sé que tengo ese coste. Sin embargo, cuando es una rehabilitación, en los términos que marca la ley de IVA, se equipara la rehabilitación a la construcción nueva. Es decir, de modo que si un edificio cumple las condiciones de ser una rehabilitación, cuando se vende es primera entrega, sujeta a IVA, el que ha hecho la rehabilitación repercute IVA, al cobrar IVA por la venta de esos inmuebles se puede deducir todo el IVA de la obra de rehabilitación y es mucho más interesante. Aquí en la presentación tenéis los requisitos para que sea rehabilitación, pero para que os hagáis una idea, no nos da tiempo a desarrollarlo. Una rehabilitación es cuando básicamente se vacía el edificio, se deja la estructura y la fachada y por dentro se hace un nuevo entero. Se consolida la estructura, se hace de garaje, se suben 2 plantas, digamos, y básicamente lo que cuesta la rehabilitación es más del 25% de lo que me ha costado el edificio, la edificación sin incluir el valor del suelo, si lo he comprado en los 2 últimos años, o el valor de mercado de la edificación sin incluir el suelo,
si lo he comprado hace más de 2 años. Este requisito es ya relativamente fácil de cumplir, porque yo os digo, tienes el coste más del 25%, pero solo de la edificación sin incluir el suelo. Normalmente los servicios que se rehabilitan en zonas céntricas, lo que vale realmente es el suelo. ¿Vale? Bien. Y aquí tienes el concepto de rehabilitación y un poco los requisitos que se tiene que cumplir para que una obra sea rehabilitación y, por lo tanto, la primera entrega esté sujeta a IVA. ¿Vale? También hay que decir que cuando una entidad de leasing, una entidad de arrendamiento financiero, transmite un inmueble, aunque ese inmueble sea de segunda mano, se haya usado, ahí no se aplica esta exención. Cuando una empresa de arrendamiento financiero transmite un inmueble, aunque se haya usado, siempre va a estar sujeto a IVA, precisamente para facilitar que la entidad de arrendamiento financiero pueda deducirse todos los gastos. Y también está sujeto a IVA cuando un inmueble se transmite para su inmediata demolición o para su inmediata rehabilitación. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo transmito un edificio de viviendas y el que me lo compra lo va a rehabilitar, prácticamente lo va a vaciar por dentro y lo va a rehacer entero, lo que estoy transmitiendo realmente es el solar, ¿no? El terreno. Y el terreno urbano siempre va a llevar IVA. Y lo mismo, si vendo un edificio y el que lo compra lo va a demoler para construir un edificio nuevo, se sobreentiende que lo que se está vendiendo es el solar urbano y eso siempre debería llevar IVA. Debería llevar IVA, efectivamente. Bien, pasamos simplemente a la renuncia a la exención, y luego hablamos de los arrendamientos de forma muy rápida. Vamos a ver, tanto la transmisión de terrenos rústicos por parte de un empresario, el agricultor ganadero que vende la finca rústica, ¿vale? Como el empresario o el arrendador que realiza una segunda transmisión de una edificación, ¿vale? Que ya no es nueva, que es segunda transmisión. Estas operaciones me he dicho que están sujetas y exentas de IVA y tributan por transmisiones patrimoniales. Ahora bien, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el que lo paga no se lo puede deducir, es mayor coste del inmueble. ¿Qué ocurre? Que si el comprador, nos dice la ley que si el comprador es un empresario profesional que adquiere el terreno rústico o adquiere la edificación para su actividad empresarial o profesional y además tiene derecho a deducirse o todo o una pequeña parte, aunque ya sea un 1% del IVA de la compra, ese comprador empresario puede renunciar a la exención y en lugar de pagar transmisiones patrimoniales, pagará el IVA correspondiente, que ya hemos dicho que se podrá deducir en el porcentaje de prorrata que él tenga, el porcentaje que pueda deducirse, ¿vale? Y además tendrá que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, documentos notariales, cuota variable. Pero en este caso las comunidades autónomas han fijado un tipo incrementado, una especie de penalización, aunque esté mal me pueden tirar de las orejas por decir esto, pero es un tipo más alto. Por ejemplo, Madrid, el AJ normal es el 0,75, el AJ incrementado es el 1,5. En otras comunidades autónomas, el AJ normal puede ser el 1,5 y el AJ incrementado el 2,5. El que se paga siempre es el incrementado, el más alto, ¿vale? Eso sí, en este supuesto es el comprador quien va a liquidar el IVA. Es el empresario comprador que renuncia a pagar TPO y que prefiere pagar IVA, pues es él quien en su declaración va a ingresar el IVA de vengado que corresponda, el 10% si es una vivienda, el 21% si no es vivienda, y ya se deducirá de ese IVA el porcentaje que corresponda. Si es empresario, como más del 90% de empresarios de este país, se puede deducir el 100% del IVA de ese inmueble, pues es que el resultado neto va a ser cero. Porque si yo compro un inmueble por 200.000 euros, ingreso el 21% de 200.000, iba a ingresar 42.000 y me deduzco el 100% de 42.000, el resultado es 42.000 a ingresar menos 42.000 deducibles, el resultado es cero. Solamente estaría pagando el AJD incrementado. Por eso a los empresarios, en general, les interesa comprar inmuebles a otros empresarios porque solo si la operación está sujeta y exenta de IVA, cabe renunciar a la exención. No se puede renunciar nunca a la exención si el vendedor no es un empresario. Ojo, si el vendedor es un particular que ha tenido arrendado el inmueble, a efectos de IVA es empresario y sí cabe la renuncia. Si el vendedor es un particular que lo que tiene es el local, el terreno rústico, el terreno urbano, las oficinas, la vivienda, no las ha tenido afectas a ninguna actividad ni las ha tenido arrendadas, ahí no cabe la renuncia a la exención. Ahí el problema que tenemos es que muchas veces, yo sé, lo sé
de buena fe, que lo que hacen cuando un empresario le compra un inmueble en particular y no quiere pagar TPO, quiere pagar IVA, vienen, le traen de la mano aquí a la agencia tributaria, le dan de alta como empresario y a los 10 minutos están ya, después de dar de alta como empresarios, a los 10 minutos o al día siguiente, están en la notaría y a vosotros os dicen, el vendedor manifiesta que es empresario a efectos de IVA. Sí, claro, es empresario desde hace 10 minutos o desde ayer. Pero el problema es que, como dice que es empresario, ¿vosotros qué tenéis que hacer? Vosotros, a ver, el notario da fe de las manifestaciones de las partes. Tú no puedes pedirle sus declaraciones o mirarle su declaración censal para los empresarios. Si él te dice que es empresario, ¿tú qué le vas a hacer? Pues es empresario, renuncia a la exención. Se le puede advertir, ojo, que si usted realmente no es empresario, el problema que lo va a tener después no es el vendedor, va a ser el comprador, porque el comprador ha renunciado a la exención, ha ingresado el IVA, solo ha deducido, ha pagado la JD, pero luego va a llegar la inspección de la comunidad autónoma, va a comprobar que el vendedor que aparece en esa escritura se dio de alta el día antes, ¿vale? El día antes de la venta y, por lo tanto, a efectos de IVA realmente no es empresario porque nunca ha realizado una actividad, ¿vale? Y le va a decir, muy bien, pues no procede el IVA, te voy a devolver la JD y te voy a liquidar transmisiones. Y ya tenemos ahí el lío, que esto es bastante habitual. A efectos vuestros, insisto, ya lo he dicho antes Ignacio, tenéis que asesorar, pero bueno, si a ti te dice que ese señor es empresario, pues ¿qué vamos a hacer? Tú recoges la renuncia a la exención. Pero hay que advertirle, ojo, que si esto no es así, si de alguna forma os enteráis que ese señor no es empresario, que se acaba de dar de alta, pues convendría advertirle, ¿vale? Bien. Recordar eso, que solo cabe la renuncia si el vendedor es empresario. Y solo cabe la renuncia en la transmisión de terrenos rústicos y segundas ulteriores transmisiones de edificaciones de cualquier tipo. Tenemos también exentas, los arrendamientos. Pero la exención de arrendamientos no cabe renunciar, ¿vale? Estos están exentos, están sujetos exentos de IVA y tributan por transmisiones patrimoniales. ¿Qué está exento? El arrendamiento de terrenos de cualquier tipo, tanto rústicos como urbanos, están sujetos exentos de IVA y tributan por transmisiones patrimoniales, salvo 4 tipos de arrendamientos que sí llevan IVA, que son arrendamiento de terrenos para publicidad, para una valla publicitaria y demás, arrendamiento de terrenos para instalaciones o para almacenamiento de mercancías, arrendamiento de terrenos para estacionamiento de vehículos, un parking, y constitución de derechos de superficie sobre un terreno. Esas 4 siempre llevan IVA. Otro tipo de arrendamientos, TPO. Y en segundo lugar, está sujeto y exento de IVA y tributa por TPO el arrendamiento de viviendas o de edificios aptos para su utilización exclusiva como vivienda. Si una vivienda se alquila como vivienda a una persona física que lo va a utilizar solo como vivienda y no va a montar en su despacho, eso está exento de IVA y tributa por TPO, ¿vale? Si la vivienda además se va a utilizar con carácter de permanencia como vivienda habitual, también está exenta de TPO y no pagaría nada, ¿de acuerdo? Por el contrario, si se alquila una vivienda, por ejemplo, seguro que alguno de vosotros, es posible que alguna de las notarías donde trabajéis esté en una vivienda, ¿no? Seguro que más de uno, más de dos y más de tres. Bueno, pues el propietario de esa vivienda que se lo alquila a la notaría tiene que repercutir el IVA, ¿vale? Porque esa vivienda, aunque sea una vivienda como tal y urbanísticamente tenga licencia de primera ocupación, pues no se utiliza como vivienda, ¿de acuerdo? Bien, vamos ya corriendo porque quiero ir a las preguntas. Las exenciones técnicas. Bueno, recordamos el tema del tipo impositivo. Hay 2 tipos impositivos, 21, 10 y 4%. 4% efectos de IVA, tributan por IVA el 4%, las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, ¿de acuerdo? Y los arrendamientos con opción de compra, edificios aparte de los mismos, de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública. Estos son los que tributarían al superreducido del 4%. Tributan al 10% los edificios o parte de los mismos aptos para su utilización como vivienda que tenga su licencia de primera ocupación o de habitabilidad y también las plazas de garaje o trasteros con un máximo de 2 que se transmitan conjuntamente con la vivienda. En unidad de acto, mismo vendedor, misma escritura de venta o misma fecha. Puede ser escrituras distintas, pero mismo vendedor y misma fecha de escritura. ¿Vale? Y también
tributa por el 10%, una ejecución de obra sobre una vivienda para reformarla, cuando el que contrata la reforma es el propietario de la vivienda, lo contrata directamente con, digamos, con quien le va a hacer la reforma, siempre y cuando el propietario, digamos, vaya a vivir en la vivienda, vaya a ser su vivienda habitual. La vivienda tenga una antigüedad de más de 2 años. No que quien la compró lo compró hace más de 2 años, sino que no es una vivienda nueva. La vivienda ya tenga más de 2 años desde que se construyó. Bien, si esa reforma, el que hace la reforma no aporta materiales o los materiales que aporta no representan más del 40% del precio de la reforma, esa reforma va al 10%. Si la reforma no es para alguien que va a vivir en esta vivienda, sino es para un piso en alquiler o cualquier otro, digamos, destino, entonces, o los materiales que se aportan son más del 40% del total, entonces la reforma no va al 10%, va al 21%. ¿Vale? Y luego, los arrendamientos con opción de compra de viviendas nuevas, cuando el que la alquila es el propio promotor, que alquila la vivienda nueva con opción de compra, eso está sujeto a IVA y tributa al 10%. Si fuera un arrendamiento de una vivienda nueva sin opción de compra, es arrendamiento de vivienda sin más, que está exento, ¿de acuerdo? Y también tributa al 10%, cesión de derecho de porcentaje por turno de edificios que sean considerados como viviendas, y la ejecución de obras para construir una vivienda en contratos directamente formalizados con el promotor, también va al 10%, ¿vale? La construcción de la vivienda al 10%. Y bueno, también ejecuciones de obra y gastos complementarios directamente con la comunidad de propietarios, ¿vale? También va al 10%. Y la venta con instalación de armarios de cocina, armarios de baño, también va al 10%. Bien, disculpad, pues son muchísimas cosas. La verdad es que yo normalmente esto lo explico en 3 o 4 horas en los másters. Pero bueno, lo importante es que tengáis un esquema y sobre todo aclarar alguna de las preguntas. Vamos a ir viendo algunas preguntas que me habéis hecho. Me preguntaba Gloria, en el caso de un arrendamiento con opción a compra, finalizado en compra, ¿tendría que ir sujeto a IVA? Vamos a ver, Gloria, un arrendamiento con opción de compra de un inmueble nuevo, es decir, el promotor ha terminado un inmueble, ha obtenido el certificado final de obra. Hay una vivienda o un local que no consigue vender. Lo alquila con opción de compra. Ese arrendamiento con opción de compra del inmueble nuevo tributa al 10%. Imagínate que se alquila durante 5 años. ¿Vale? Si luego se vende ese inmueble, el arrendamiento con opción de compra con IVA al 10% nunca agota la primera entrega. ¿Vale? Y dices, no, pero tú has dicho que el arrendamiento de más de 2 años al mismo inquilino, ya luego cuando se vende la segunda entrega. Si es arrendamiento puro sin opción de compra, ¿vale? Que está exento y no lleva IVA. Ese sí que agota a los 2 años arrendado a la misma persona, se agota la primera entrega. Pero si tú, el promotor que no consigue vender una vivienda, la alquila con opción de compra 5 años, repercute el IVA del 10% en todos los alquileres y luego lo vende, sigue siendo primera entrega, porque el arrendamiento con opción de compra, aunque se encadenen un montón de contratos, un montón de años, cuando luego se venda por primera vez, va a ser primera entrega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al ser primera entrega, sujeta a IVA y no a transmisiones. Bien, José Laura, Luis, sí, hola. Oye, ya llevamos una hora, bueno, más de una hora. sí, más de una hora. Y quisiera, bueno, primero darte las gracias porque esto es interesantísimo. Tranquilizar a las más de 300 personas que tenemos escuchándonos, que no está mal, que vamos a colgar en la web, porque nos lo han preguntado por el sistema varias personas. Vamos a colgar eso y sobre todo una maravillosa plantilla que nos han hecho que nos servirá para ir al grano cuando tengamos el asunto y que les va a servir a todos los que están conectados con, vamos, muchísimo. Y a mí me gustaría, alguna de las preguntas que he ido viendo que nos han hecho a través del Zoom, del sistema, me gustaría reformulártelas porque yo sé las preguntas que están haciendo porque es lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Y me gustaría dar alguna respuesta, a ver si estoy yo equivocado, y yo creo que con eso, si te parece, Perfecto. acabamos. Se suele decir, o nosotros solemos decir que el fiscal se aprende a sustos, o sea, cuando, adiós, esto no lo sabía, y de repente te viene alguien y te dice, aquí has metido la pata, ¿no? Y hay algunos sustos que yo he tenido y que me gustaría, que están en las preguntas que se han hecho aquí, que me gustaría señalar, porque las personas que nos están viendo
se encontrarán normalmente con este tipo de cosas. Preguntaba uno por aquí el siguiente caso. Tú haces una declaración de obra nueva, que es lo que hacemos nosotros, una declaración de obra nueva con su seguro decenal, su primera ocupación y tal. Y la haces para uso propio. Y además decimos que es para uso propio porque nos interesa efecto de seguro decenal y otras cosas. Pero luego resulta que cambia ese, resulta que por alguna razón ya no va a ser para uso propio y la tiene que vender antes de los 2 años que dice la ley para que tenía que dedicar a uso propio. Yo me he encontrado alguna resolución ahí que lo permite, pero tienes que justificar de alguna manera que lo ibas a dedicar a uso propio y que hay alguna razón potente para poderla vender por transmisiones, por decirlo así. ¿Es así? Sí, a ver, si tú inicialmente el destino era uso propio, pero finalmente cambia el destino y acabas transmitiéndolo, acabar siendo primera entrega sujeta a IVA y, claro, tendrás que presentar una declaración, modelo 303, ingresar el IVA correspondiente, el 10%, pero tienes la ventaja de que todo el IVA soportado en la construcción, siempre y cuando tengas las correspondientes facturas, lógicamente, te lo vas a poder reducir. Entonces, sí, ese cambio de destino es admitido y efectivamente hay consultas que dicen que si se vende antes de los 2 años, es primera entrega y entra en el ámbito del IVA. Ahí la discusión la puedes tener con normalmente la comunidad autónoma, que siempre intenta llevarse, ¿no? Pues, digamos, el impuesto de transmisiones y son los que te pueden discutir. Pero a la medida que tú justifiques que no se haya llegado a utilizar más de 2 años y que ha habido un cambio de destino sobre el proyecto inicial, pues la operación entra dentro del ámbito del IVA. Será sujeto a IVA con derecho a la deducción. Una cosa que has mencionado, que yo creo que es también un susto que nos damos de vez en cuando, es cuando te quieren vender una vivienda que nosotros vemos en el registro de la propiedad o en la escritura que nos, el título previo, que no se ha hecho el acta de terminación de obra. Tú en realidad no has visto la obra, simplemente ves los papeles. Entonces, para evitar esos sustos, hay que preguntar, yo creo, porque el problema de vender una vivienda terminada o no terminada es grande. No solamente por los requisitos, es que el tipo es distinto. Entonces se puede Efectivamente. llevar, claro, el tipo no es el 10% de vivienda, sino el 21%. Entonces la diferencia es enorme y conviene muy bien cuando veas obra no terminada preguntar a ver qué significa. Otra Efectivamente. cosa que es, Ojo, ojo, porque, vamos a ver, yo me he encontrado con este caso, me encontré con una organización entera que se vendió sin haber obtenido la licencia de primera ocupación. Tenían el certificado final de obra, pero no habían obtenido la licencia de primera ocupación. A efectos de sí, Hacienda, esa operación se liquidó al 21%. Ellos lo sí, liquidaron al 10%, pero luego llegó la agencia tributaria y lo liquidó al 21% porque no tenía licencia de primera ocupación. me Entonces, hay acuerdo muchas veces, y una vez ya hecha la escritura, está hecha, ya no hay vuelta sí, atrás. La me transmisión ya acuerdo es... que nos lo comentaste en el Sí, caso en el colegio notarial, me parece que efectivamente. fue, y es escalofriante, ¿no? Otro caso que también se me ha dado que es interesante, que es varias empresas construyen un edificio en comunidad. Luego extinguen el condominio y cada uno de ellos se adjudica diversos inmuebles en la extinción de condominio. Que recordar que la extinción de condominio es entrega también a efectos de IVA, con lo cual en esa extinción habría que haber devengado IVA y por tanto la primera transmisión que hagan luego al cliente, si es que era para vender, ya sería por transmisiones. Mucho cuidado Claro, con las extinciones claro. de condominio. Efectivamente, sí, porque se agota la primera entrega, la segunda transmisión está exenta y si se lo vendes a un particular y tributa por transmisiones, el IVA que has pagado, que has tenido que pagar en la extinción del condominio, no te lo puedes deducir. Aquí la clave es que en el momento en que tú transmitas, si una segunda transmisión sujeta a exento de IVA, tributa por TPO, si esa operación tributa por TPO, todo el IVA de tus gastos no te lo puedes deducir en ningún caso. Eso es lo grave de todo esto. Me Otra preguntaba cosa es alguien que también que había alguien que tenía varios inmuebles arrendados, pero luego vendía otro inmueble que no tenía arrendado. Pues por ese inmueble que no tiene arrendado tributa por TPO. Solo eres eso es, lo han empresario, preguntado ahí sí, Laura lo ha preguntado efectivamente, sí, muy efectivamente, bueno, solo sí. eres empresario por el inmueble que tienes arrendado. Si transmites otro inmueble que no tienes arrendado, ahí estás actuando como particular, ¿vale? Claro. Tendrías tu división como inmuebles arrendados, eres empresario, IVA, inmuebles no arrendados, eres particular, TPO. Otra pregunta muy interesante también que hacen es que a efectos de renuncia de exención de IVA, el concepto de terrenos no edificables dice, ¿entraría unos terrenos que las obras están paralizadas?
desde hace mucho tiempo y conforme a una nueva legislación de suelos son rústicos? Pues Claro, seguramente sí. a ver, sí, Entiendo que efectivamente. sí. Ahí se aplica la normativa y la calificación que tenga el terreno en el momento de la transmisión. Si el terreno fue en su momento edificable, pero luego ha habido una normativa, se ha paralizado la obra y el terreno, ha habido una sentencia judicial que considera que es rústico, cuando se transmita, si en ese momento rústico, pues estaría exento y no. Otra que te hago, lo has dicho fenomenal. Cuidado con las renuncias a la exención, que hay que ser sujeto pasivo de IVA y esas empresas que se dan de alta y tal. También pueden renunciar los particulares, si son sujetos pasivos de IVA, igualmente, ¿no? Y lo que te pregunto, yo, Y desde las luego, lo que personas hago, físicas que sean autónomos. Es decir, cuando el claro, trabajador es un autónomo y adquiere claro, inmuebles para su actividad, es cuando puede renunciar. por eso, que en principio se puede, pero yo, tal y como tú decías, hay que preguntar. A veces luchar contra, digamos, el fraude fiscal es preguntar y para preguntar, pues hay que preguntar. Yo a veces le pregunto, ¿ha hecho usted las declaraciones esenciales? ¿Paga usted trimestralmente? No basta muchas veces que lo diga. Más que nada, por evitarle un problema y por evitarlo a nosotros mismos, porque luego al final nos repercute. Nos hacen una pregunta también por ahí, que es muy importante, aunque no es exactamente una cuestión de IVA, pero es cuando tú vendes participaciones de una empresa cuyos activos están formados fundamentalmente por inmuebles. Cuidado ahí, efectivamente, aunque no es un Sí. tema de IVA, porque los socios seguramente venden como particulares y por tanto no es un acto empresarial, pero cuidado que en ese caso pueden no estar exentas cuando representan esos inmuebles, tú me corriges ahora, José Luis, más de un porcentaje X 50%. en el activo, sí, Sí. es el Sí, se trata de 314 de la ley sociedades, Mercado de Valores. típica sociedad patrimonial que tiene una persona que tiene unos inmuebles en los que el valor de mercado de los inmuebles es más del 50% del patrimonio de la empresa, ¿vale? No se toman valores contables, se tomarían valores de mercado. Entonces, y siempre y cuando los inmuebles no estén afectos a una actividad económica, estén simplemente, pues el típico señor que tiene la casa de la playa, la casa de la montaña, 3 pisos en Madrid y los tiene cerrados. Si estuvieran arrendados, eso sí es actividad económica. Y entonces esos inmuebles no se computarían dentro del 50%. Deben ser inmuebles que no estén arrendados, que estén muertos de risa y que representen más del 50% del patrimonio de la sociedad patrimonial. ¿Vale? Ahí es cuando entraría en juego esta cláusula y Hay tributaría una por pregunta, 90 TPO. Sí. perdona, José, sí. No, que hay una pregunta súper práctica y que creo que es muy importante que hace Pedro, que es respecto a si es vivienda o en construcción o no en construcción, si la clave, a efectos del 10 o el 21%, si la clave es el certificado de final de obra o la licencia de primera La ocupación. Creo que licencia eso, por ocupación. claro, es que es muy importante eso, muy importante, Sí, porque hay si que no puede esperar a pasar, obtener la licencia. Normalmente, a ver, en la práctica, a efectos de Hacienda, es vivienda cuando se obtiene la licencia de primera ocupación. Si se vende una vivienda con certificado de final de obra, pero no se ha obtenido la licencia, y ahí Hacienda va a considerar que se debería aplicar el 21. En los tribunales yo lo defendería, es decir, yo defendería el 10%, puesto que está claro que se ha tramitado, que tiene la consideración de vivienda, que finalmente claro. se obtiene el certificado, y yo creo que hoy en día ya se tiene un poquito más de o se debería tener un poquito más de flexibilidad. Yo desde luego lo defendería ante los tribunales, pero Hacienda Oye, debe considerar que va al 21, no al 10. te quiero hacer una pregunta que se me ocurre a mí, que ya no sé si es muy rebuscada, pero imagínate un señor que urbaniza un terreno y paga los gastos de urbanización por el sistema que sea. Yo me acuerdo que hace años era diferente si fuera por un sistema de expropiación, de compensación, si era la Junta y tal. Pero bueno, supongamos que sí que ha pagado esos gastos de urbanización y por tanto es un solar y él es un sujeto pasivo de IVA a efectos de este impuesto. Correcto. Y de repente se muere y hereda ese solar sus hijos. Eh, es que eso nos pasa todos los días y a mí siempre Ya, me ya, surge la ya. duda. ¿Se hereda también esa condición de sujeto pasivo de IVA y por tanto debo decirle a este señor, cuidado que su padre era sujeto pasivo de IVA? Esto es un solar edificado que ha pagado su padre y que por tanto, de alguna manera, usted al suceder en todos sus bienes presentes y futuros, bueno, lo has pagado tú, lo ha pagado tu causante y tú tienes que cobrar IVA o bien como es una especie de segunda transmisión, llamémosle así,
podrían Sí. cobrar transmisiones patrimoniales? No sé si Pues te pongo en un muy aprieto. buena pregunta. No sé, ahí te soy sincero. Yo es la primera vez que me lo plantean. Eh, Es, es que a Quizás porque veces lo nosotros actuamos vemos. con empresas y demás. Habría que buscar alguna consulta. Yo entiendo que ahí la discusión y el problema lo vas a tener con la comunidad autónoma, con la inspección de la comunidad autónoma, que cuando transmitas vas a considerar que eso está en el ámbito de transmisiones y en la medida en que tú has heredado y no has pagado esos gastos de organización que ya están incorporados, pues tú no eres empresario. El empresario era tu padre, pero ahora no. Es como si tu padre tenía una empresa, tú la heredas y heredas una nave que tú cierras y luego la vendes. Pues lo mismo, si lo Sí, ha vendido tu padre, tributaría por IVA, si la vendes tú, tributa por TPO. Yo entiendo que eso la es. condición de empresario es bastante personalísima, salvo que Sí. encontráramos alguna sentencia, consulta y que lo contrario, yo entiendo que la condición de empresario no se hereda. Pues nada, José Luis, yo creo que ya nos has dado hasta la propina. O sea que Nada, lo que necesitéis. De todas muchísimas formas, gracias. Dime, sí, no dime. quería decir que no sé si alguna de estas preguntas, si las que no se han respondido, si se cuelgan luego, pues se podría ponerle alguna respuesta ¿Alguna, para que queden, hay para que queden. alguna sobre el agricultor, si tiene que hacer factura obligatoriamente o la escritura pública es suficiente? Bueno, normalmente ahí se suele admitir en la transmisión de inmuebles, siempre se suele pedir que haya una factura, pero en muchos casos con la propia escritura se entiende que es sustitutivo de la Sí. factura, siempre y cuando que en la escritura vengan todos los datos de la transmisión, que vienen, identificación del transmitente, del adquirente, precio, IVA correspondiente. Si Aquí vienen te los datos dicen de la también, escritura, sustituiría. te dicen también renuncia a la exención de IVA si se transmite rama de negocio. Pues entiendo que se quiere decir si es la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial. No, cuando se transmite una rama de actividad o la totalidad del patrimonio empresarial, ahí no cabe la renuncia, porque la operación no está sujeta a IVA. Como no Claro, está está sujeta a exenta, IVA, estás tributa no directamente por sujeta. transmisiones. Ahí no cabe Claro, renunciar. Ahí te comes sí. el impuesto de transmisiones. Por eso muchas veces no conviene transmitir todo el patrimonio empresarial, porque si lo transmites todo, la operación no está sujeta, los inmuebles pagan transmisiones y el que lo compra, vale, no paga IVA, pero transmisiones no se lo puede deducir. Si el que compra es un empresario que puede deducirse todo el IVA, que tiene una aportación al 100%, se deduce todo el IVA, casi casi le interesa repercutir IVA, renunciar a la exención en los inmuebles y pagar IVA, puesto que todo el IVA se lo va a poder deducir. Que eso es lo que nos estamos encontrando últimamente, que no se Me aplica la dice, legislación para no tener que pagar transmisiones. me dice Francis por aquí que si acaso luego podemos ver las preguntas y si podemos luego responder algunas, las colgamos para Perfecto. no tenerte aquí toda la tarde, que podríamos estar toda la tarde porque el tema da de sí. Así Toda la que, tarde, toda la noche. y de toda la noche. Muchísimas gracias, José Luis. Espero que te hayas sentido cómodo. Espero que las personas que nos están escuchando les haya servido. No piense que con esto lo saben todo, porque como bien dice José Luis, esto es un tema para toda una vida. Pero bueno, si podemos salvar algún asunto en ese primer golpe que tenemos en los despachos, creo que esta sesión ya habrá servido de muchísimo. Muy Así bien. que Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Un saludo muy fuerte y hasta dentro de un mes que tendremos otra, como ya sabéis, sobre inversiones extranjeras. ¿Eh? Un saludo cordial y buenas tardes.